El tema que vamos a ver hoy está ahí en el versículo 1, ¿verdad? De Lucas 11. De ahí lo tomé. Voy a leer una vez más los versículos 1 y 2 solamente. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y continúa la oración, ¿verdad? Primeramente quiero que veamos lo que encontramos ahí en el versículo 1. Encontramos un deseo, ¿verdad? Esa, esa petición del discípulo nos muestra un deseo, ¿verdad? Un deseo. Enséñanos a orar. Ya luego lo dice, como también Juan enseña a sus discípulos, pero para que haya una petición así, ¿verdad? Tiene que haber un deseo. Y eso es muy importante, hermanos, porque Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios no quiere que permanezcamos en un solo lugar, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. Ya hemos estudiado, ustedes lo han leído, se nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Segundo de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y la sabiduría. Creced. Es un mandato, ¿verdad? No es una opción, no. Es un mandato que se nos ordena a que nosotros crezcamos. Y ese deseo entonces, aquí, ahora, es interesante porque no se nos dice el nombre del discípulo, ¿verdad? No se nos dice el nombre, no se nos dice tampoco que varios de los discípulos se juntaron y le dijeron, ¿verdad? Como, ¿se acuerdan otra petición que le hicieron a Jesús? Ahí fueron dos, ¿verdad? Dos hermanitos, con la mamá todavía, ¿verdad? Jacobo y Juan, y la mamá, ¿no? Ahí está, están solicitando a Jesús que, bueno, la mamá en este caso, ¿verdad? Pidiendo, pero ahí están presentes los dos, ¿verdad? Concede que en tu reino, pues, uno de mis hijos vaya a tu derecha y el otro a tu izquierda. También un deseo, ¿verdad? Pero no correcto, pues, ¿verdad? No correcto. Bueno, de paso entonces, ¿verdad? Hay deseos nuestros que no son correctos, ¿verdad? Y fíjense también, por eso es importante, ¿verdad? No había pensado en este versículo, pero fíjense, esta petición lo hace la mamá y sus dos hijos a Jesús, a Jesús. Por eso es importante orar, aprender a orar, porque hay peticiones que no son correctas. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Bueno, entonces, en este discípulo hay un deseo. Él quiere aprender, ¿verdad? Él quiere aprender. No sabemos cuánto tiempo ya había transcurrido, ¿verdad? Cuántas semanas, meses,
no 3 años todavía, porque, ¿verdad? Jesús todavía no había sido crucificado, pero ya habían pasado tiempo de estar con Jesús. Mas, sin embargo, él quería que Jesús le enseñase. Me viene a la mente una mujer que cuando Jesús llegaba, esta mujer dejaba sus quehaceres. ¿Y qué hacía? Se sentaba a los pies de Jesús. ¿Para qué? Pues para aprender, ¿verdad? Para aprender. Entonces, hermanos, no debemos de conformarnos hasta donde hemos llegado ahora. Quizás hemos avanzado. Y este estudio que estamos viendo ahora, no lo digo porque yo sea perfecto, no, yo cometo muchos errores. Y sí, dice la hermana, ¿verdad? Está muy de acuerdo conmigo. Pero sobre la oración es muy importante aprender cada día más y más y más. Tiene que haber ese deseo entonces. No siempre hay, ¿verdad? Porque a veces no crecemos. Yo he dicho que a veces el creyente dice, no, yo ya acepté a Cristo, ya me bauticé, ya soy salvo, y ya está bien. Y ahí se queda. Ahí se queda. Tanto en su vida de santidad como en el conocimiento, ya no avanza, ¿verdad? Y no es esa la voluntad de Dios. Pero ahora estamos viendo sobre la oración. Entonces necesitamos aprender a orar. Ahora, hay que tener cuidado porque a veces decimos, no, pues al fin que Dios ya conoce lo que yo necesito, ¿no? Dios ya conoce mis pensamientos, Dios ya conoce mi corazón y no nos esforzamos para orar mejor cada día, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque otro versículo por ahí también podemos usarnos y escudarnos para no aprender. ¿Se acuerdan lo que dice? Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues sí, jamás vamos a poder pedir como conviene, jamás. Pero eso no debe de llevarnos entonces a un conformismo. Al fin que el Espíritu Santo va a hacer la... No, ¿verdad? Aquí, en esta petición, enséñanos a orar, quiere decir que yo tengo que aprender. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. Cuando Él hace esa oración, y de paso, maestros. Y tengo que mencionar, pues, como maestros, porque tenemos que ver, tenemos que aprender. Cuando este discípulo hace esa petición, ¿qué ve en Jesús? ¿Qué vio en Jesús? ¿Por qué hace esa petición? Fíjense, ¿verdad? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en aquel lugar, en un lugar, orando. Cuando terminó, el discípulo le hace esa oración. Qué importante, hermanos. Como maestros, entonces tenemos que estar viviendo, ¿no? Viviendo lo que estamos o lo que debemos enseñar. ¿Quién podía reprochar a Jesús aquí sobre la oración? Porque lo estaban viendo orar, ¿verdad? Entonces, tenemos que esforzarnos, desde luego, no solamente a los que enseñamos, ¿verdad? No, todos. Como he dicho, los papás enseñamos a los hijos,
todos tenemos la responsabilidad de enseñar a un nuevo creyente. ¿Y cómo le vamos a enseñar? Debemos de enseñarle, sí, transmitiendo conocimiento, pero no solamente transmitiendo conocimiento, sino que así se hace, ¿verdad? Eso es mejor. Así se hace, ¿verdad? Como cuando enseñamos a los niños, ¿no? A lavarse las manos. Así se hace, no decimos, pues, a ver, lávate, ¿verdad? Nada más así. No, así se hace, ponemos el ejemplo. Y en la vida cristiana de igual manera. Entonces tenemos que aprender. Y vamos a ver algunos versículos sobre este asunto de aprender nosotros, ¿verdad? Vamos a ver en Éxodo primeramente, vamos al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Tengo aquí desde el 14 al 24, pero son muchos versículos y por cuestión de tiempo, ¿verdad? No vamos a ver todos los versículos, pero quiero que veamos 16 y 17. Éxodo 18, 16 y 17 dice: cuando tienen asuntos, le contesta Moisés, cuando tienen asuntos, vienen a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Directo, ¿no? No está bien lo que haces. Ahora, versículo 19 dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Ojo ahí. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Versículo 24 dice: y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. ¿Qué vemos de Moisés ahí? Lo que veíamos en la mañana. ¿Qué había en Moisés ahí? Humildad, humildad para aceptar ser aconsejado, humildad para aceptar ser enseñado, porque él pudo haber dicho: pues yo ya llevo mucho tiempo al frente de este pueblo, ya sé lo que hago, porque a veces así reaccionamos nosotros, ¿verdad? Yo ya tengo experiencia, ¿qué me vas a enseñar tú? ¿Qué me va a enseñar el hermano? Él no. Él fue humilde. Con razón nos dice la Escritura, ¿no?, que Moisés era el varón más manso sobre la tierra. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Hechos 18. Alguien por favor que dé lectura. Hechos 18, 24 al 26. Y mientras alguien busca estos versículos, uno último que vamos a ver sobre este asunto, Isaías 5:21. Isaías 5:21. Vamos a ver entonces qué dice Hechos 18, 24 al 26. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Bueno, ya vemos entonces quién era Apolos, ¿no? Era un varón
¿Qué dice? Elocuente. ¿Qué quiere decir eso? Muy bueno para hablar, ¿verdad? Tenía la facilidad de hablar. Fíjense, elocuente, pero luego dice poderoso en las escrituras. Ahora, ¿qué quiere decir eso, poderoso en las escrituras? Pues que conocía. Pero, hermanos, otra vez, eso mismo, humildad para ser orientado, para ser aconsejado. Él no dijo, pues, yo sé, yo puedo, ¿verdad? Entonces, y luego Isaías 5 que dice, fíjense, ¿quién lo tiene por ahí? 5, bueno, a ver, de acuerdo, Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. fíjense. Entonces no es bueno creerse, ¿verdad? Como decimos comúnmente. No, porque dice, ay de los sabios y de los que, ¿cómo dice? ¿Se sienten o se creen o cómo? De los que son prudentes, pero dice, delante de sí mismos. O sea, no, es que yo puedo, yo sé, yo me porto bien, yo no me porto como los demás, ¿verdad? No. Entonces, no es bueno, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar dispuestos a aprender. Una de las cosas, porque no es la única, se los voy a confesar. Una de las cosas que ha sido, es y espero sea hasta que yo me vaya con el Señor. Un deseo mío es poder enseñar. No estoy diciendo que yo sé mucho. Hay muchas cosas que no sé. Hay muchas cosas. Pero lo que yo sé, quiero compartirlo. Quiero enseñar. Pero ahí está el problema, ¿verdad? Porque luego no hay tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo será bueno que nos reunamos para estudiar juntos y aprender? La última clase que tuvimos con ya he dicho, no con los maestros, sino con todos, ¿verdad? Los que querían. Pero ¿cuántos creen que estaban aquí a las 4? A las 4:05, 4:10. Adivinen. Estaba uno y yo. Ya después llegaron otros, ¿verdad? Pero parece que ninguno de los maestros. No. Y yo venía preparado para que viésemos cómo preparar un estudio bíblico. Porque hace un tiempo yo les comentaba de que mi deseo es que como maestros nosotros preparemos nuestra clase, nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Son buenos los expositores, es bueno, pero podemos nosotros. Pero para eso implica tiempo, esfuerzo, ¿verdad? Entonces,
esos himnos que acabamos de cantar, ¿verdad? Avívanos, Señor. Se necesitan, ¿verdad? Para que haya ese deseo de aprender. Ese deseo de aprender. Y hermanos, porque hay lugares donde hay deseos, como en Rusia, por ejemplo, en China. Ahí los hermanos a la 1, 2, 3 de la mañana están estudiando. Y horas para estudiar. Hay hambre, hay deseos de aprender. Que algún día llegara ese avivamiento también en nuestro país, ¿verdad? Pero ¿saben por qué? ¿Por qué hay esa hambre, ese deseo allá? Porque hay persecución. A un pastor lo detuvieron y a varios hermanos los detuvieron porque a la 1 de la mañana estaban bautizando. El pastor estaba bautizando, lo llevaron preso con otros hermanos a la 1 de la mañana, cosa que jamás solíamos hacer nosotros aquí, ¿verdad? Por eso hay hambre, por eso hay deseo. Entonces no debemos de esperar hasta que eso suceda, ¿verdad? No, tenemos que aprender. Bueno, ya no voy a regañar más por hoy. Espero que no se me salga después. Al ratito, pues, por lo menos ahora, ¿verdad? Bueno, un deseo necesario, ¿verdad? Un deseo necesario. Pero ahora quiero que veamos algunas cosas. Primero vamos a ver los que normalmente las hacemos nosotros. Cosas que no están bien, ¿verdad? Pero espero, mis hermanos, que nadie se ofenda. No es mi intención ofender, ¿verdad? Ya dije, yo tengo muchos errores también. Yo cometo muchos errores también en la oración. Yo no oro perfecto, no. Y tengo que aprender. Al estar viendo este versículo, yo dije, yo necesito aprender. ¿Verdad? Necesito aprender. Una de las cosas que a veces hacemos nosotros en nuestras oraciones, yo digo que son como que le estamos, bueno, a veces nuestras oraciones parecen anuncio. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se ora, Señor, tú sabes que el hermano Vélez, ¿verdad? Un ejemplo, que dice puro a mí, ¿verdad? No. Vamos, una suposición, el hermano Vélez se va a operar, ¿verdad? El día viernes en la clínica 23, ¿verdad? Vamos a decir. Y en la oración, Señor, tú sabes que el hermano Vélez va a ser operado en la clínica 23 a las 5 de la tarde. Como que estamos anunciando. Y no, así no. Dios ya sabe. Ahora, no es que se me entienda bien, ¿verdad? O mejor que me dé a entender bien. No estoy diciendo que Dios ya sabe, pues entonces no importa cómo yo ore. No, tengo que ir aprendiendo cómo orar. ¿Perdón?
como nocturnos. Es otro asunto, ¿no? Pero pensemos eso, entonces, por eso se nos dice en la Escritura, ¿verdad? Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonces, tenemos que aprender, seguir aprendiendo, ¿verdad? Para orar. Cada día mejor, ¿verdad? Ahora, que nadie se sienta también aquí, no, pues que ya no me pongan a orar, ¿no? Porque puede ser, no, pues yo voy a orar mal. No, vuelvo a repetir, no lo estoy haciendo para ofendernos. No, mi deseo, mi intención es que aprendamos. ¿Verdad? Ya lo dije, yo no oro perfecto, no. Bueno, y otro asunto, a veces se nos pide, aunque aquí es diferente, ¿no? Porque aquí se nos pide orar, pero a veces ahí también a mí me falla, porque a veces me extiendo y a veces estoy orando por otras peticiones, menos por el que se me pidió que orase. Es otro problema, ¿verdad? Entonces tengo que ser específico en ese caso, ¿verdad? Tengo que aprender a escuchar bien, aunque aquí también cuenta, ¿no? Porque a veces al dar la petición no se escucha bien, y especialmente cuando estamos hasta allá atrás, no oímos muy bien la petición. Entonces a veces oramos diferente, ¿no? Entonces también aquí es muy importante. ¿Qué otro problema vemos en nuestras oraciones? Otra de ellas, ¿verdad? Pues va relacionado también, ¿verdad? Oramos por la petición que se nos pidió, pero a veces nos extendemos más y, como decía un hermano por allá, hacemos oraciones kilométricas, pero es porque no hemos orado en la casa. Entonces aquí venimos a orar, ¿verdad? Entonces tenemos que ir aprendiendo también sobre eso, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude, ¿verdad? Para cada día orar. Y ahora, aquí estamos viendo las oraciones. Bueno, otra cosa, ¿verdad? Pensando en esto. Y hay palabritas que usamos a veces que no son muy apropiadas, muy correctas, ¿no? Porque a veces cuando estamos dirigiendo el culto, ¿verdad? Decimos, hermano, por favor, ayúdenos en esta oración. Y no es que el hermano o la hermana nos va a ayudar en oración, no, nos va a dirigir en oración. ¿Por qué? Porque la oración cuando oramos aquí, estamos orando todos. Entonces no es que él o ella nos va a ayudar en la oración, no, nos va a dirigir en la oración. De ahí entonces la importancia, fíjese, ahora, Jesús enseñó a orar en privado y enseñó a orar en público, podemos decirlo así, ¿verdad? Porque ahora la petición del discípulo fue, enséñanos. No dijo, enséñame, ¿verdad? Enséñanos a orar. ¿Y cómo inicia Jesús la oración? Ojo ahí. Padre nuestro. Ya se los he dicho en algunas ocasiones aquí, porque a veces yo no digo amén, porque el hermano de la hermana dice, Dios mío, Padre mío, y te lo pido, ¿verdad? Y así. Y cuando el hermano de la hermana dice, te lo pido, pues entonces me deja excluido.
Entonces, si estoy dirigiendo la oración, entonces te rogamos, te agradecemos, te pedimos, ¿verdad? Todos. Por eso, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Y perdónanos. No dice, y perdóname, ¿verdad? Ahora, la oración en privado, ahí sí, ahí sí. Entonces, tenemos que... Y pues hay otras cosas, ¿no? Donde tenemos que ir aprendiendo. Elementos de la oración. Jesús, al orar, ya vimos que Jesús fue un hombre de oración. Jesús enseñó que la oración es una necesidad, ¿verdad? El texto de Lucas 18:1 dice, ¿no? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, para Jesús, la oración fue una necesidad, pero no solamente para él fue una necesidad, sino que enseñó a sus discípulos para que también ellos y también nosotros veamos la oración así, que es una necesidad, una necesidad. Bueno, vamos a ver algo más sobre lo que Jesús enseñó. Bueno, en este mismo versículo que acabo de citar, ¿qué otra cosa enseñó Jesús ahí? Dice, enseñó que es una necesidad, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra cosa que enseñó Jesús entonces sobre la oración fue que no debemos de desmayar, porque a veces oramos unos días y luego como que no vemos respuesta, ¿qué hacemos? Dejamos de orar, dejamos esa petición. Ya, porque parece que Jesús ya no nos oyó, ya no nos contestó, ¿verdad? Nos desesperamos, como veíamos a Zacarías, ¿no? Oró, pero cuando viene la respuesta, él ya no se lo cree, ¿verdad? Ya no se lo cree. Pues, ¿cómo? Ya somos ancianos, ¿eh? ¿Verdad? Y a veces eso nos pasa también sobre la oración. Y otra cosa muy importante que Jesús enseñó es que debe hacerse en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora, saliéndonos de Lucas 1, Lucas 18:1, en Juan 14, 13 y 14. A ver, vamos a ver estos dos versículos. A ver, mejor dos citas. A ver, los varones, por favor, den lectura. Juan 14, 13 y 14. Repito, Juan 14, 13 y 14. Y las hermanas, por favor, den lectura. Juan 15, 16. Juan 15, 16. ¿Qué dice entonces Juan 14? Hermanas. Muy bien. Entonces debemos de orar en el nombre de Jesús. Pero ahora tengo que entender por qué tiene que hacer. No solamente decir, pues en el nombre de Cristo, pero ¿por qué en el nombre de Cristo? ¿Por qué en el nombre de su Hijo? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué Él intercede? ¿Perdón? ¿Por qué es el mediador?
Bueno, qué interesante, ¿no? No voy a hacerlo. Tengo que hacerlo en el nombre. A veces se usa la palabra y correcto, ¿verdad? Porque por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea que por Él, no porque yo sea bueno, no porque yo merezca, ¿verdad? Que me des esta respuesta, ¿no? Nadie no merece nada. Dice en el libro de Isaías que Dios nos perdona, no nos paga a nosotros, como merecemos, nos responde por amor a su grande nombre. Por eso, ¿verdad? Por amor a su grande nombre. Ahora, volviendo a nuestro texto base, el discípulo hace esa petición y recibe respuesta. Sí, sí. Entonces, si nosotros le pedimos al Señor, enséñame a orar, Él nos va a enseñar. Él nos va a enseñar. Nos va a ir enseñando, ¿verdad? Cada día. Él responde a nuestras oraciones. ¿Sí? Y qué buena petición, pero también vemos ahí que fue dirigida a la persona indicada. ¿Verdad? Indicada. No solamente porque él oraba, sino porque Él dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. ¿No? ¿Quién es el Maestro entonces? Él. Entonces yo tengo que ser enseñado por Él. ¿Verdad? Él atiende a nuestra oración. Su pregunta entonces, si puedo respondo, si no investigo. No, yo cuando me dirijo a Dios, Señor y Padre nuestro, bla, 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 te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Sí, sí, porque está orando en privado. Ajá, en privado. Yo en privado. Ya sé que cuando estemos así, te lo pedimos, pero siempre me dirijo a Dios pidiendo todo lo que pido en privado, lo que pido en el nombre de Jesucristo. Sí, ahora, también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque no por el hecho de dirigirse a Dios, porque pudiera caer ahí no digo porque que usted lo esté haciendo, sino podemos caer en la mentalidad de que tengo que pedirle al Padre porque el Padre es superior, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los discípulos, los cristianos ya oraron la oración que tenemos en Hechos 4, ¿verdad? Cuando dice que soberano Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo para así rápidamente, porque ya el tiempo se me fue. Hechos 4. ¿24? ¿Ya? ¿Cómo inicia? ¿Se fijan?
Soberano Señor, tú eres el Dios, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios es uno, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Tener cuidado de eso. Igual lo encontramos ahí en la oración narrado aquí, en el capítulo 1 del mismo Hechos 1, 24. Hechos 1, 24 dice, y orando, dijeron, ¿qué dijeron? Tu Señor, tu Señor, que conoces los corazones de todos, ¿verdad? Entonces no está mal, ¿verdad? Pero sí tener cuidado en eso, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que cada día... Y sí, concluyo con ese versículo que dice, ¿no? Bueno, vamos a leerlo juntos y así concluimos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Juntos vamos a leer el versículos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, ¿verdad? ¿Qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero como les decía, eso no debe llevarnos a la pereza, ¿verdad? Sino que debemos de seguir pidiendo al Señor que Él nos ayude, nos enseñe cada día. Gracias.